¿Qué tal, amados hermanos? La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con cada uno. Quisiera compartir, si Dios me lo permite, sobre un texto difícil de las Escrituras. Romanos 3, versículo 31. Por muchos años, desde que el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató de las tinieblas para trasladarme a su luz admirable en Cristo Jesús, cuando me cortó de Adán y me puso en Cristo. Este tipo de versículos eran de mucha complejidad y yo tenía una tendencia muy elevada a ponerme bajo la ley cuando los encontraba, porque no los entendía. Y esto pasa cuando mezclamos la ley con la gracia y no diferenciamos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el tiempo de la ley, la dispensación de la ley con Moisés, la quinta dispensación, y la sexta dispensación, la de la gracia. Y dice Romanos 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y si lo dejamos así, sin ver el contexto ni los versículos anteriores, que son la premisa de este versículo, una premisa es la base de lo que se va a hablar a continuación. Entonces lo más lógico sería pensar que entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo para que ahora nos esforcemos por cumplir la ley de los 10 mandamientos. Pero en ninguna manera está expresando este versículo. Vamos a ver a continuación. En el griego original, Romanos 3:31, vamos a ver la traducción al español. Por tanto, la ley estamos haciéndola sin efecto por ser justificados por la fe, por la confianza en Dios, a través de la confianza. Y dice, no, sino que a la ley estamos poniendo de pie. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de cómo el Espíritu Santo aplicó la justicia de la ley a favor de nosotros por los méritos de Cristo a través del intercambio de su vida santa y perfecta en su ministerio terrenal cuando vino hecho carne, al intercambiar su vida santa, justa y perfecta por nuestras vidas pecaminosas en la cruz. En el poder de su resurrección, esa fe que nos fue concedida por su inmerecida gracia, nosotros recibimos gratuitamente la transferencia legal de su justicia, como si Cristo, a favor de todos nosotros, como la segunda cabeza representativa, hubiese cumplido la ley, los 613 mandamientos si tú quieres, porque no son solo 10, se desglosan 613 puntos del decálogo, para que no haya laguna alguna o posibilidad a maquillar la naturaleza pecaminosa. Dios extendió en 613 puntos esos 10 mandamientos para que no quede duda alguna de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y esos 10 mandamientos nos dan conocimiento del pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora, no quiere decir que se esté pasando por alto la ley. ¿A qué se refiere? Si examinamos una de estas palabras, vean, estamos haciendo sin efecto, katargeo en el griego. Vamos a darle clic. Katargeo, inutilizar, katargeo, enteramente inmóvil, y dice que no está dejando sin efecto a la ley. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de interpretar este versículo? Vamos a ver versículos anteriores a este. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora miren, vamos a ver el versículo 27 y 28 para agarrar el contexto y la premisa, para ver la base de lo que se dice a continuación y no sacar deducciones propias, añadir nuestro propio pensamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice entre sí. No te dice por un lado en Gálatas 2:16, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesús y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la premisa de lo que sigue a continuación de Romanos 3:31 está aquí, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y el versículo 28 es clave para saber que no se contradice la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, este es un versículo, el 31, sumamente difícil de interpretar cuando lo queremos hacer basados en nuestro propio pensamiento y no al contexto del capítulo donde fue escrito, a la premisa anterior que es la base de lo que se está diciendo al final de este capítulo y en contraste con el nuevo pacto que vino a través de la sangre de Cristo, no a través de nuestras obras ni de lo que nosotros hagamos para Dios, sino de lo que Dios hizo a favor de nosotros. Ahora, ¿cómo cumple la ley Cristo a nuestro favor? Mateo 5:17 Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Se cumplieron más de 320 profecías mesiánicas en la primera venida de Cristo, cuando vino hecho carne, y Cristo cumplió esa ley imposible para el hombre a favor de nosotros. Adán, como nuestra primer cabeza representativa, con un solo mandamiento que rompió en el huerto del Edén, nos transfirió la maldición del pecado a toda la humanidad. Y Jesucristo, como el postrer Adán, cargó en su humanidad todo el pecado del mundo, todo el pecado de los que habíamos de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, pero al mismo tiempo no solamente ocupó nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo de nuestros pecados, sino que al mismo tiempo en su ministerio terrenal Él se identificó posicionalmente con el ser humano pecador en un cuerpo humano pero sin pecado, para sustituirnos no solamente la muerte que merecíamos y satisfacer la justicia completa requerida para entrar al cielo, para el perdón de nuestros pecados, sino también para atribuirnos gratuita y generosamente la justicia requerida para poder revestirnos y llevarnos al cielo con Él, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Jesús nunca pecó. Él sí vivió una vida santa y perfecta que nosotros los pecadores no podemos vivir. Acompáñenme rápidamente a Hebreos capítulo 2 y vamos a ver los siguientes versículos. Vean lo que dice el versículo 10 de Hebreos 2. Cristo se identificó en un cuerpo humano semejante al que nosotros los pecadores tenemos, pero Él sin pecado. ¿Por qué hizo esto? Porque el pecado entró por un cuerpo humano y es legal y legítimo que salga por otro cuerpo humano. Pero como no había ni uno solo bueno, porque dice Eclesiastés 7:20, que ciertamente no hay hombre sobre la tierra que solo haga el bien y nunca peque, Dios mismo tuvo que venir. El Padre se desprendió a sí mismo en la forma del Hijo y se introdujo, manifestándose en carne, naciendo de una virgen, tal como en Isaías 7:14 se había profetizado 750 años de su primera aparición en forma humana, Jesucristo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso ya se cumplió hace casi 2000 años, Cristo con nosotros, Dios con nosotros. Dios mismo estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21. Pero ahora aquí vemos en Hebreos 2:10 que Cristo, Dios mismo, se identificó en un cuerpo humano para presentarse entre nosotros y vivir esa vida santa y perfecta en representación de nosotros, para cumplir por nosotros y para nosotros esa justicia perfecta superior a la de los escribas y los fariseos que Cristo mismo habló en Mateo 5:20. De cierto os digo que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Y aquí dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Cristo se identificó con nosotros en un cuerpo humano, semejante al que nosotros los pecadores tenemos, pero Él nunca pecó.
Él es el limpio de manos y puro de corazón. Él nunca elevó su alma a pensamientos vanos, nunca juró con engaño. Él es el Cordero perfecto, el Cordero pascual, la figura en el Antiguo Testamento de lo que sacrificaban los judíos, pero ahora de parte de Dios. Cuando Abraham le dijo a su hijo Isaac, Dios se proveerá, y Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a su propio hijo, era una figura de cómo él no detendría su mano de descargar su ira para satisfacer su justicia sobre su propio hijo que vino hecho carne, Jesucristo, para pagar y llevar el castigo de nuestra paz sobre él mismo y hacer la paz entre Dios y los hombres. Pero ahora dice aquí en Hebreos 2, 11 y 12, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora esa justicia, esa declaración justa y santa, es atribuida a nosotros por los méritos de Cristo, como que si nunca hubiésemos pecado. Somos libres de la culpabilidad de nuestros pecados porque hemos sido emblanquecidos con la sangre del Cordero de Dios, pero al mismo tiempo, en la fe del poder de su resurrección, Él nos imputó la justicia requerida para poder entrar al reino de los cielos. Y eso significa que la justicia de la ley se cumplió a favor nuestro. Por eso dice, confirmamos la ley. El Espíritu Santo aplica la ley en el creyente que se arrepiente de creer que es una buena persona y se niega a tratar de añadirle algo a la justicia perfecta que Cristo ganó para nosotros. Estamos completos en Él, no hay que añadirle nada a la justicia que Cristo ganó para nosotros. Él, Jesús, murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos, santos, sin mancha, sin arruga, como que si nunca hubiésemos pecados ante los ojos del Padre, por sus méritos en su vida santa y perfecta que nos otorgó al transferirnos en el poder de su resurrección. Por eso dice aquí, versículo 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por el pecado entró la muerte, así que por la muerte sale el pecado, pero usando como recipiente humano a Dios mismo hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, justo y santo que nunca pecó. Ahora vean lo que dice el versículo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Cristo se identificó con nosotros en un cuerpo humano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo experimentó lo que es llorar, Juan capítulo 11, la muerte de Lázaro, lo que es cansarse, Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Cristo experimentó lo que es tener compasión, porque vio que andaban como ovejas sin un pastor, Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Pero Cristo nunca pecó. Él es santo, puro y perfecto, y no puede pecar, porque Él es Dios. Ahora veamos nuevamente Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahora el versículo que estamos estudiando, que es de difícil interpretación. Y algunos tuercen las escrituras enseñando que ahora fuimos sellados con el Espíritu Santo para cumplir los 10 mandamientos, cuando es exactamente lo contrario. El Espíritu Santo aplicó la justicia perfecta de la ley en nosotros los creyentes, atribuyéndolas gratuitamente gracias a lo que Cristo ya hizo una sola vez por nosotros. Hebreos 10:14. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Habla de nuestra posición celestial. Somos aceptos ante los ojos del Padre por los méritos de Cristo. Somos aceptos en el amado, como dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6.
por su gracia somos aceptos en el amado y somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora examinemos nuevamente el versículo. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Espíritu Santo ya aplicó la justicia de la ley en favor de nosotros. Ahora, ya lo acabamos de demostrar. Ya vimos su significado, la raíz etimológica de las palabras, que significa la ley no queda sin efecto, sino que se aplica en el creyente, catargeo en el griego. No se invalida la ley, sino que se aplica. Ahora, ¿qué otros versículos podemos ver para que veamos que no estamos construyendo doctrina de un solo pasaje? Vamos ahí mismo en el libro de Romanos, dentro de esta misma carta, para que no quede ninguna duda, y vamos a ver el versículo 3, hablando de cómo Cristo se identificó en un cuerpo humano con nosotros los pecadores, para después identificarnos con Él en los lugares celestiales al resucitar de los muertos y ascendernos juntamente con Él, como dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí dice que la justicia de la ley, como que si nosotros hubiésemos cumplido los 10 mandamientos a través de nuestra segunda cabeza representativa, Cristo, porque el primer Adán, alma viviente, nos mató a todos. Por un hombre entró la muerte a todos, pero por otro, la segunda cabeza representativa, entra la justicia eterna. La justicia se hizo carne para transferírnosla en el poder de su resurrección. Cuando creemos inmediatamente en el Evangelio, esta justicia es aplicada por el Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Ahora vean esto, Romanos 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, se identificó en un cuerpo humano con nosotros los pecadores, pero Él nunca pecó. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, que es el autor de todos esos actos pecaminosos que hemos cometido en nuestras vidas, desde el primero hasta el último, pero aún más allá, profundo, la raíz de todo el pecado. La vieja identidad adámica, el viejo hombre, la fuente que fabricó todos esos hechos vergonzosos. Cristo cortó en la cruz y echó fuera de nosotros al hombre pecaminoso carnal. Pero no estamos tocando tanto ese tema, sino cómo la justicia de la ley fue aplicada gratuita y generosamente a favor de nosotros por los méritos de Jesús y no porque nosotros lo hayamos ganado, por gracia, por fe, no por obras. Vean lo que dice el versículo 4. Este versículo es clave para unirlo con Romanos 3:31. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo aplicó la justicia de la ley, esa justicia superior a la de los escribas y fariseos que Cristo habló en Mateo 5:20, y la adjudicó gratuitamente, la imputó, la atribuyó gratuitamente a nosotros por medio de la fe en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Por eso cuando Colosenses 2, 9 y 10 dice que estamos completos en Cristo, es porque verdaderamente así lo es, y no hay que añadirle nada a esa justicia perfecta que el Hijo de Dios ganó a favor nuestro. Por eso los derechos legítimos como hijos de Dios nos fueron transferidos, tal y como Jesucristo en su ministerio terrenal los tenía como el unigénito del Padre, pero ahora nosotros como muchos hermanos, tal como lo leímos en Hebreos 2, versículo 10 en adelante. Para llevar a muchos hijos a la salvación, el autor de ellos fue perfeccionado por las aflicciones y fue identificado en un cuerpo humano, pero Él nunca pecó. Ahora vean lo que dice otra vez Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiere decir que nosotros en Cristo fuimos puestos y Él cumplió por nosotros esos 10 mandamientos. Nosotros no podíamos, Él los cumplió a nuestro favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, Él como nuestra segunda cabeza representativa nos introdujo en su ministerio terrenal, posicionalmente hablando, para poder otorgar los derechos legales de esa justicia perfecta,
requerida para poder ascender al cielo. Él es el limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas y no juró en engaño, pero ahora nosotros en Él, en Cristo, tenemos una participación celestial unida a Él, en donde nosotros somos tal y como Él es. Así nos ve el Padre, aceptos en el amado, con esa justicia aplicada por el Espíritu Santo a nuestro favor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchos versículos más que nos muestran esto, ¿verdad? Podemos ir a Gálatas 3:27 y dice que la justicia de Cristo es nuestra nueva vestimenta celestial, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu, en donde fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo, Adán la fuente de la muerte, Cristo la fuente de la vida eterna, dice que ahora estamos revestidos de Él. Su justicia se aplicó gratuitamente a nuestro favor. Dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que Romanos 3:31 no se refiere a que ahora fuimos sellados con el Espíritu Santo para ponernos bajo los 10 mandamientos, sino que esa justicia perfecta ya Cristo la atribuyó gratuitamente a nuestro favor. Somos aceptos en el amado. Ahora, hay muchos más versículos que lo dicen. Vamos a ver uno más. Hay más, pero por el tiempo, este es el último que veremos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Él se identificó en un cuerpo humano con nosotros los pecadores, para vivir en nuestro lugar esta vida santa y perfecta, y para en la cruz ocupar nuestro lugar, para pagar nuestros pecados, pero al resucitar de los muertos, hacernos la transferencia legal de esa justicia perdurable que nos dio la vida eterna y que nos selló con su Santo Espíritu para aplicarla a nuestro favor. Ahora somos justicia de Él. Entonces, confirmamos la ley, no la negamos, pero no para ponernos debajo de ella, sino que el Espíritu Santo ya la aplicó a favor de nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Verdad? Precioso versículo. Ahora, regresamos nuevamente a Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, hemos sido juntamente con Cristo consolidados en el cumplimiento de esa ley. Cristo la cumplió en representación de todos nosotros. Y como dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No debería de hacerlo, pero lo voy a hacer. Un versículo más. Son muchos, amados hermanos, pero vamos a ver Judas 1:24. Como tenemos la justicia de la ley, por eso esta salvación tan grande no se puede perder. Esto no es una licencia para pecar. Aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente tiene una nueva naturaleza que aborrece pecar, que aborrece la maldad y ama la justicia. Su nueva naturaleza no es compatible con el pecado, por eso aborrece su viejo hombre. Pero veamos esto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como la justicia de la ley fue aplicada gratuitamente a nuestro favor, ahora el Espíritu Santo que nos selló nos guarda sin caída. Y Cristo, como sumo sacerdote, Melquisedec, rey de justicia, príncipe de paz, rey de Salem, Él a la diestra del Padre nos guarda perpetuamente sin caída hasta que Él regrese por nosotros en el arrebatamiento. No se puede perder esta salvación. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, por un solo acto de justicia tiene poder continuo de que su sangre derramada una sola vez siga tratando con nuestros pecados que cometemos en nuestra condición temporal, porque en nuestra posición celestial ya estamos sin mancha delante de su gloria. Así que creámosle al Señor. Es un versículo complejo,
Sí, pero ciertamente acomodando lo espiritual a lo espiritual podemos llegar a la interpretación única y verdadera. Colosenses 1, 21, 22 y 23. Recuerden, Cristo se identificó en un cuerpo humano al mundo. Dios se hizo carne para llevarse los pecados de nosotros y para vivir esa vida santa y perfecta en un cuerpo humano que nosotros no podemos vivir, y así transferirnos esa vida santa, esa justicia de la ley a nuestro favor, al corresucitarnos juntamente con Él y sujetarnos por medio de su fe en la eternidad en los lugares celestiales. Jesucristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que no negamos la fe, sino que la confirmamos porque el Espíritu Santo ya la confirmó. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios les siga bendiciendo grandemente, amados hermanos. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno. Aguardemos juntamente la venida del Señor. Pensemos como Pablo. No sabemos si vamos a estar ausentes al cuerpo o presentes al Señor, o si hoy escucharemos esa poderosa trompeta, pero recordemos 2 de Timoteo 4:8, cuando el Espíritu Santo hace que Pablo diga: he guardado la fe, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, hermanos míos, me está guardada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará. Y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor Jesús. ¿Amas la venida del Señor Jesús, amado hermano? Espero que sí. Dios te siga bendiciendo grandemente. El Señor viene. Amén.